Hola, buenas tardes. Vamos a ver la parte del tema que nos quedaba referido a lo que es el tema de la capa de acceso a la red, que es lo que habla de las redes de área local virtuales. El pasado día vimos la necesidad de poder dividir lo que son las redes en diferentes subredes dentro de una organización, ya sea para distinguir el tipo de usuarios, para de alguna forma segmentar el tráfico, y vimos que la necesidad de utilizar varios switches para poder realizar estas tareas. Principalmente en esta diapositiva vemos que si tenemos un campus donde, por ejemplo, existen varias facultades, en cada una de ellas pues se repite un poco la misma organización, es decir, tenemos una parte de gestión, una parte de docencia y una parte de investigación, pues sería adecuado poder dividir el tipo de redes por el uso que se le da a la misma, ¿no? Entonces, en el caso de que quisiéramos hacer eso, ya sea por temas de seguridad o incluso por mejorar el funcionamiento de la red, es decir, de alguna forma pues intentar minimizar pues todas las tramas que existen y a bajo nivel y que nosotros pues no podemos hacer nada para ellas y que son necesarias para el buen funcionamiento de las redes, pues tendríamos que utilizar varios switches, ¿vale? Es decir, vemos que aquí en cada edificio habría un switch por cada subred y el servicio de informática, que sería el que une todas esas redes, pues también tendríamos que indicar un switch por cada una de las subredes que hayamos incluido en nuestros edificios. Y además pues necesitaríamos un router que permitiera el encaminamiento entre esas redes para poder pues, comunicar, ¿no? Pues una LAN de docencia con una LAN de investigación, por ejemplo. Bien, esto a nivel económico pues no sería una solución óptima. ¿Por qué? Porque estaríamos triplicando el número de switches en cada edificio para poder dividir tres redes, ¿vale? Si tuviéramos n redes, pues tendrían que ser n switches en cada edificio para poder comunicar o dividir ese tipo de redes, ¿vale? Entonces, para ello lo que existen son las redes de área local virtuales, que en definitiva son agrupaciones de puerto dentro de un mismo switch, donde a cada una de esas agrupaciones pues, se le considera como un dominio broadcast o como una red virtual diferente a el conjunto o a otro conjunto de esos puertos, ¿vale? La creación de VLANs es bastante sencilla, la veremos en las prácticas, y lo único que se le hace es asignar un identificador de VLAN y con ese identificador pues asignar puertos a esas VLANs, ¿vale? Entonces, para que haya interconexión entre esas VLANs es necesario introducir un router, ¿vale? Es decir, no podemos comunicar diferentes VLANs si no existe ese dispositivo de nivel 3, y los principales motivos son los que hemos indicado. Mejorar el rendimiento porque reducimos el tráfico de broadcast, poder tener una gestión más adecuada y agrupar los usuarios por tipos de trabajo y también mejorar la seguridad, ¿vale? Actualmente las VLAN pues, son soportadas por la mayoría de los dispositivos que existen en las redes de comunicaciones. Aquí tenéis un ejemplo donde tenemos dos VLANs, una que sería la VLAN roja y la VLAN azul, ¿vale? Como veis, pues existen en este caso las 8 primeras bocas del 1 al 8 estarían asociadas a la VLAN 2 o VLAN roja, y de la 9 a la 16 pues estarían asociadas a la VLAN 3 o VLAN azul, ¿vale? De estas VLANs pues tiene que salir una interfaz que conecte a un router en el caso de que queramos que las dos redes se puedan comunicar. Además de ello, como veis, esta VLAN, la VLAN roja, pues dispone de una subred propia a nivel IP, y en el caso de lo que es la VLAN azul, pues también disponemos de otra subred diferente, ¿vale? Aquí estaríamos trabajando con la subred 10.10.10/24,
y en este caso con la 10.10.2.0/24, ¿vale? Por tanto, a nivel IP también tenemos que dar una diferenciación entre entre las diferentes VLANs, ¿vale? Deciros que por defecto en un switch, cuando no existen VLANs, es decir, cuando nosotros no hemos configurado VLANs, tengo que comentaros que todos los puertos pertenecen a una VLAN por defecto, que es la VLAN 1, ¿vale? Entonces, aquellos que no hayamos asignado a una VLAN diferente a la VLAN 1, ¿vale? Pues pertenecerán a esa VLAN, porque por defecto están todos asociados a ella, ¿vale? Entonces, en un switch, ¿vale? De Cisco, nada más lo conectamos, todos los puertos pertenecen a la VLAN 1, ¿vale? Y si vamos creando VLANs diferentes, según vamos asignando puertos, pues caerán en una VLAN o en otra, acorde a esa configuración que hayamos indicado, ¿vale? Es importante indicar que lo realmente importante en las VLANs es el identificador numérico, ¿vale? Es decir, es lo que realmente diferencia una VLAN de la otra, aunque también podemos ponerle un nombre, ¿vale? Es decir, para una mayor entendibilidad para nosotros, ¿vale? Pero realmente lo que está trabajando a nivel de red es el número, ¿vale? Es el número lo que trabaja. Bien, aquí tenéis un ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, tenemos dos switches, el switch A y el switch B, donde existen diferentes VLANs, ¿vale? La VLAN roja del 1 al 8, como habíamos dicho, y la VLAN azul del 9 al 16, ¿vale? Fijaros que en este caso existe un enlace que pertenece a la VLAN azul que conecta con la VLAN azul, y aquí tenemos un enlace que pertenece a la VLAN roja que conecta con el otro switch a la VLAN roja, ¿vale? Si no existiera este router, si no existiera, podríamos decir que las VLAN azules del switch A y del switch B están conectadas, ¿vale? Es decir, todos los PCs que hayan aquí conectados y todos los PCs que hayan aquí, pues se podrían comunicar. Y lo mismo con las rojas, ¿vale? El hecho de utilizar otra interfaz roja y conectarla al router y una interfaz azul y conectarla al router, esto me permitirá que los PCs que pertenecen a la VLAN azul se puedan comunicar con los PCs que pertenecen a la VLAN roja, ¿vale? El camino en este caso, pues sería, por ejemplo, si conectamos un PC aquí, iríamos por aquí, bajaríamos por aquí, por el 10, volveríamos a salir por el 16, iríamos al router y del router, ¿vale? Entraríamos al puerto 1 del switch B, saldríamos por el 8, entraríamos al 8 de la A y saldríamos por el 1, ¿vale? Como veis, el camino es mucho más largo, pero es lo que me permite diferenciar entre VLANs, ¿vale? En cambio, si yo quisiera conectar, por ejemplo, un PC que está en el interfaz 7 del switch A con otro que está conectado al interfaz 7 del switch B, pues bueno, el tráfico iría por esta interfaz, saldría por la interfaz 8 del A, volvería a entrar por la 8 del B y saldríamos por la 7 y ya enviaríamos el tráfico, ¿vale? Como veis, no pasa por el router porque pertenece a la misma VLAN, ¿vale? Bien, dentro de lo que es las VLANs y para poder utilizar menos enlaces, existen lo que se denominan los enlaces trunks, ¿vale? Los enlaces trunks, la característica que tienen es que son enlaces que normalmente están, lo que permiten es conectar diferentes switches, ¿vale? O un switch con un router, y en este caso lo que se permite es que puedan transportar las diferentes VLANs por una única interfaz, ¿vale? De este modo, pues como podéis ver respecto a lo que es la diapositiva anterior, nos ahorramos un enlace, que era el enlace que había entre el interfaz 9 con el 9 del B, ¿vale? Y aquí permite que viajen tanto la VLAN roja como la VLAN azul. Simplemente el tráfico no se mezcla porque cada uno viene identificado por un identificador que ahora veremos en lo que es la trama, ¿vale? Y este hecho lo que provoca es que que necesitemos menos
interfaces para poder comunicar los diferentes switches que hayan en nuestra red, ¿vale? Entonces, todos aquellos interfaces que comuniquen switches y que queramos que transporten varias VLANs, los tenemos que denominar como trunks, ¿vale? En este caso, por ejemplo, si quisiéramos conectar un PC que está conectado aquí a la interfaz 1 del switch A con un PC que estuviera conectado a la interfaz 16 del switch A, pues bueno, el tráfico entraría por aquí por el 1, ¿vale? Saldría por el trunk, ¿vale? Entraría, o mejor dicho, saldría por el interfaz 1 del B, del switch B, iríamos al router, del router cogeríamos el camino azul por la interfaz 16 del switch B, saldríamos por el enlace trunk, ¿vale? Por aquí, por aquí, por aquí, entraríamos por el puerto 8 del switch A y saldríamos por el puerto 16 del switch A para poder llegar a nuestro destino. ¿Vale? Como veis, el trunk se utiliza tanto para comunicar la información cuando viene etiquetada con la etiqueta de la VLAN roja, como también cuando el router cambia la etiqueta y introduce la etiqueta de la VLAN azul para poder transportar la VLAN azul, ¿vale? Es importante que sepamos eso, que los trunks permiten envío, ¿vale?, del tráfico de las diferentes VLANs que haya implementadas en los switches. Aquí os muestro cómo quedaría la trama para permitir los enlaces trunks. Esta sería una trama Ethernet, ¿vale?, donde tendríamos MAC destino, MAC origen, el tipo y la longitud de Ethernet, los datos, el relleno y el CRC, ¿vale? Cuando utilizamos trunk, pues identificamos con el identificador, ¿vale? 8100, que es una trama que viene etiquetada por el trunk, ¿vale? Y dentro de la etiqueta lo importante es que veáis, pues bueno, el identificador de la VLAN, ¿vale? Que es un número, acordaros. Entonces, aquí sería o el 2 para la VLAN roja o el 3 para la VLAN azul. Entonces, esta etiqueta es la que me permite saber si el tráfico que está circulando por la interfaz va a una VLAN o va a otra. Bien, ¿cómo quedaría la red, ¿vale?, que hemos desarrollado en este caso, o que estábamos viendo, ¿no?, en el ejemplo de estas diapositivas? Pues bueno, como podéis ver, existe un switch, ¿vale?, que, pues bueno, en este caso tendríamos 3 VLANs por cada edificio. Como veis, pues se identifica por cada edificio, y en este caso sería lo que es la red sin trunks, ¿vale? Es decir, necesitamos un enlace por cada una de las VLANs que me conecten lo que son los switches entre ellos y el switch principal o del servicio de informática con el router para poder intercambiar la información entre las diferentes VLANs, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Es decir, ¿cuál sería el camino que utilizaría este host verde, ¿vale?, con este otro host verde? ¿Vale? Pues bueno, entraríamos por aquí al switch. Como pertenece a la VLAN verde, todo iríamos por la VLAN verde, volveríamos aquí por la VLAN verde a este switch y nos comunicaríamos con este otro PC de la VLAN verde. Pero ¿qué pasa si en lugar de querer comunicarme con el PC verde, quisiera comunicarme con el PC azul? ¿Vale? Pues desde el PC verde entraríamos al switch, el siguiente iríamos por el interfaz verde al otro switch del servicio de informática, iríamos al router, cambiaríamos a la interfaz azul y ya por el interfaz azul entraríamos a este switch, saldríamos por la interfaz azul de este switch hacia el otro switch y ya nos comunicaríamos con el PC azul, ¿vale? Esto, como veis, pues utilizamos 3 enlaces, ¿vale?, para cada conexión, pues 3 y 3, 6 y 3, 9 y 3, 12 y 3, 15 enlaces, ¿vale? Esto cómo se reduce en el caso de que sean trunks, ¿vale? Pues en lugar de tener 15 enlaces, lo que tendríamos es un enlace, 2, 3, 4 y 5 enlaces, ¿vale? Donde esos enlaces pueden circular tanto la VLAN verde como la VLAN azul como la VLAN roja, ¿vale?
Entonces, eso sería, como veis, una mejora bastante importante de pasar de tener 15 enlaces utilizados a solo utilizar 5, ¿vale? Bien, además de esto, de las VLANs, a nivel 2 también se nos permite hacer agrupación de enlaces. Esto viene definido en el estándar 802.3 AD y lo que permite este estándar es que nosotros podamos agrupar enlaces y tratarlos como un único enlace, ¿vale? Virtual. Por ejemplo, esta agregación también la veréis en las prácticas y esta agregación lo que permite es, en este ejemplo donde tenemos 4 enlaces de 100 megabits, unirlos, ¿vale? Como si fueran solo uno y que la unión de esos 4 enlaces fueran como un único enlace de 400 megabits, es decir, sumar la capacidad de cada uno de los enlaces y tomarlos como uno, ¿vale? En el caso de que esto ocurra, pues también en los algoritmos de Spanning Tree no tendríamos 4 enlaces, sino que se trataría como un único enlace, ¿vale? Es decir, esto, si se aplicara a lo que son los problemas de Spanning Tree, que veremos algún ejemplo en clase, pues lo trataríamos como una única conexión, ¿vale? Bien, ¿y qué pasa con el Spanning Tree cuando existen VLANs? Pues bueno, no se complica, ¿vale? Simplemente lo que entra en juego dentro del Spanning Tree es que también se identifica la etiqueta de la VLAN. En principio, lo más fácil es tratar las VLANs como redes por separado, es decir, nosotros podríamos tratar aquí, por una parte, aplicar el Spanning Tree de la VLAN azul, después aplicar el Spanning Tree de la VLAN verde y después aplicar el Spanning Tree de la VLAN roja, ¿vale? Tal y como tenemos este esquema, lo primero sería detectar el switch raíz, que es el que tiene el identificador del BID más bajo, que en este caso se supone que la prioridad es para todos igual, pues veríamos la MAC más baja, la MAC 20, y a continuación lo que tendríamos que es seleccionar para el resto de switches, en este caso el de la MAC 30, un puerto raíz. ¿Vale? Como todos tienen la misma velocidad, todos los enlaces tienen la misma velocidad, los tendremos que fijar con el puerto, el identificador de puerto. ¿Vale? Entonces seleccionaremos el puerto 1 como el puerto raíz y a continuación identificaremos los puertos designados, ¿vale? Que es para llegar a cada uno de los segmentos de red, pues serían todos, ¿vale? Excepto el puerto 4 de la MAC 30, que ese sería el puerto bloqueado, ¿vale? Esto sería el Spanning Tree para la VLAN azul, ¿vale? Donde bloqueamos el puerto 4 y ahora haríamos lo mismo para la VLAN verde, ¿vale? El puerto raíz es el de la MAC 20 igual que antes, perdón, el switch raíz. El puerto raíz para el otro switch sería el puerto 2. Los puertos designados serían el resto, excepto el puerto 5 de la MAC 30, que sería el puerto bloqueado, ¿vale? Volveríamos a repetir el algoritmo de Spanning Tree para la VLAN roja, tendríamos lo mismo, el switch raíz del MAC 20, el puerto 3 de la MAC 30, el puerto raíz, el resto de puertos, excepto el puerto 6, los puertos designados, y el puerto 6 de la MAC 30 sería el puerto bloqueado. Entonces, esto ahora se plasmaría en un único dibujo y este sería el Spanning Tree cuando existen VLANs entre los diferentes dispositivos. Como veis, es exactamente lo mismo, lo que pasa es que, bueno, pues se tienen que bloquear tantos puertos acorde a cada puerto a la VLAN que pertenezca, ¿vale? Muy bien, esto sería una configuración por defecto donde las prioridades son para todos igual, etcétera, ¿vale? Ahora vamos a ver un ejemplo donde sí que hay algún cambio de prioridades, ¿vale? Para ver que según las prioridades, pues puede cambiar los puertos que se bloquean en una VLAN u en otra, ¿vale? Bien, en el caso de que haya trunk, pues sería un poco lo mismo, es decir, al final sería cuando se está haciendo para una VLAN, pues el trunk se mantiene para esa VLAN,
cuando se hace para la otra, esos puertos se mantienen para esa otra VLAN y así sucesivamente, ¿vale? Acordaros que los puertos trunks sirven para todas las VLANs y transmiten la información de todas las VLANs entre los diferentes switches. ¿Vale? En este caso, donde tenemos un puerto trunk, pues volveríamos un poco a lo mismo, es decir, tendríamos el switch raíz, que sería el de la MAC 20, tendríamos que el puerto raíz sería el puerto 1, ¿vale? Ahora, fijaros que estamos haciendo la VLAN azul, ¿vale? Después tendríamos los puertos designados y el puerto bloqueado sería el puerto 2 de la MAC 30, ¿vale? Tenemos la configuración por defecto y no hay ningún problema. Lo mismo con la VLAN verde, ¿vale? Volvemos con el switch raíz, sería la MAC 20, el puerto raíz sería el puerto 1 de la MAC 30, los puertos designados serían el resto, excepto el puerto 2 de la MAC 30, que sería el puerto bloqueado, en este caso para la VLAN verde. Y para la VLAN roja, pues exactamente lo mismo, ¿vale? Raíz, puertos designados y puerto bloqueado el 2. ¿Cómo quedaría el esquema para todas las VLANs? Pues que el puerto que se bloquea es el puerto trunk que conecta los dos switches por el puerto 2, ¿vale? Y el puerto 2 de la MAC 30 sería aquel que queda bloqueado. Bien. Vamos a cambiar y vamos a hacer lo mismo, pero ahora con una configuración modificada, ¿vale? Entonces, la configuración modificada va a ser la siguiente. Fijaros, en este caso, para la VLAN azul, la prioridad es la misma para todos, ¿vale? Para el puerto 1 y el puerto 2 sigue siendo la misma, ¿vale? Entonces vamos a obtener el mismo, ¿vale? El mismo comportamiento. La raíz en la MAC 20, el puerto raíz, el puerto 1 de la MAC 30, ¿vale? Por ser el que tiene un identificador más bajo, ya que entre el 1 y el 2 tiene el mismo coste, los puertos designados el resto y el puerto 2 de la MAC 30 sería aquel que bloqueamos para la VLAN azul. Imaginaros que ahora cambiamos la prioridad y tenemos una prioridad más pequeña en el puerto 2, ¿vale? Si os fijáis, hemos pasado de tener una prioridad 128 en ambos puertos a que ahora el puerto 2 tenga una prioridad 127. Vale, en ese caso comenzaríamos. El switch raíz sería siendo el mismo y ahora vendría la selección del puerto raíz, ¿vale? En este caso, como la prioridad tendríamos que elegir entre el puerto 1 o el puerto 2 del switch de la MAC 30, como el puerto 2 tiene una prioridad más baja, ese será el puerto raíz, ¿vale? Los puertos designados serán el resto, excepto el puerto 1 de la MAC 30, que será el puerto bloqueado, ¿vale? Y eso quedaría para la VLAN verde. En el caso de la VLAN roja, imaginaos que volvemos a tener las mismas prioridades y por tanto quedaría como ya lo habíamos visto antes en la VLAN azul, ¿vale? Donde se bloquea el puerto 2 de la MAC 30. Por tanto, ¿cómo quedaría esto si uniéramos todo el sistema? De la siguiente manera, ¿vale? Donde el puerto que se bloquea para la VLAN azul y para la VLAN roja es el puerto 2 de la MAC 30 y para la VLAN verde el puerto que se bloquea es el puerto 1 de la MAC 30, ¿vale? Del switch de la MAC 30. Y de esta forma pues tendríamos el spanning tree, ¿vale? Para VLANs, ¿vale? Y donde las prioridades cambian, ¿vale? Esto lo veremos con algún ejemplo en clase el próximo día. Bien, ¿cuál es el efecto de las VLANs en las tablas MAC? ¿Vale? Pues bueno, en este caso las tablas MAC, como tienen una relación entre dirección MAC y puerto, ¿vale? Para que exista esa relación, pues como si dijéramos que hay una tabla MAC por cada VLAN, ¿vale? Entonces el comportamiento es el mismo.
Simplemente pues para los puertos trunks es como si hubieran otra entrada para cada una de las VLANs, ¿vale? Y el funcionamiento es exactamente igual, ¿vale? Algunas cosas a tener en cuenta, pues bueno, que las tramas broadcast solo se reenviarán por los puertos que pertenecen a la misma VLAN, que eso ya lo teníamos claro, que las tramas unicast cuyo destino sea desconocido solo se enviarán por los puertos que pertenecen a la misma VLAN, ¿vale? Y que las tramas de tipo unicast con destino conocido solo se enviarán por otro puerto si éste pertenece a la misma VLAN, ¿vale? Es decir, al final el efecto es el mismo que si tuviéramos varios switches, ¿vale? Es decir, no hay ningún efecto colateral, sino que simplemente como tenemos VLANs que lo que hacen es dividir lógicamente el switch, pues el comportamiento sería exactamente el mismo que si tuviéramos switches diferenciados o separados a nivel físico, ¿vale? Y bien, y esto sería la parte que nos faltaría. Y nada, muchas gracias por vuestra atención y nos vemos el siguiente día en clase.